Antes de abrir este expediente te voy a pedir dos cosas. Primero, que apagues la luz, o al menos bajes el brillo de la pantalla. Segundo, que me pongas en los comentarios desde qué país, ciudad o pueblito nos estás escuchando. Y si es la primera vez que caes aquí, suscríbete ahora mismo a Archivos de Casos Malditos, porque lo que vas a oír hoy es de esas historias que los pueblos entierran, pero nunca del todo. Este es el expediente 08D, la terrible historia del niño que jamás creció. El documento original está fechado en 1899 y fue encontrado en un cuaderno de tapas negras, escondido entre las vigas de una casa de adobe perdida entre cerros y milpas, en el centro de México. El hombre que lo escribió se llamaba Ignacio, maestro rural enviado por el gobierno a un poblado de campesinos al que por respeto a los pocos vivos que quedan vamos a llamar simplemente San Jacinto. Ignacio cuenta que llegó al pueblo una tarde de noviembre, cuando el sol ya se estaba yendo detrás de los cerros y el aire olía a leña y tierra mojada. Lo primero que le llamó la atención fue el silencio, no el silencio normal de un pueblo pequeño, sino ese silencio tenso en el que la gente baja la voz cuando pasa. Los hombres lo miraban desde las bancas de la plaza, las mujeres dejaban de desgranar el maíz cuando él volteaba, los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres. Solo uno no se escondía, un niño flaco, de piel muy blanca para la región, estaba parado a la sombra del ahuehuete grande junto a la capilla. Tenía el cabello negro, lacio, cortado parejo como en un retrato antiguo. Llevaba una camisa abotonada hasta el cuello, un pantalón corto y estaba descalzo. Lo que más impresionó a Ignacio fueron sus ojos. No eran los ojos curiosos de un niño de 8 o 9 años, sino una mirada cansada, pesada, como la de un anciano que ya vio demasiadas cosechas. El niño no sonrió, no se escondió, no pidió nada. Solo lo miró fijo. Cuando Ignacio se acercó para saludarlo, uno de los viejos del pueblo se levantó casi de un brinco y lo jaló del brazo. «Con ese no se habla, maestro», le dijo en voz baja sin atreverse a mirar hacia el árbol. «Es de aquí, pero no es para usted». Ignacio pensó que quizá el niño tenía algún problema y que el viejo hablaba desde la superstición, así que insistió. «¿Cómo te llamas?», preguntó ignorando la mano que lo sujetaba. El niño tardó un momento, luego respondió con una voz tan suave que casi se la llevó el viento. «Me llamo Julián, maestro». «Mucho gusto». Sus labios se movieron poco, como si no estuviera acostumbrado a decir su propio nombre. Cuando Ignacio iba a extenderle la mano, el viejo lo apretó con fuerza. «Le estoy diciendo que no, maestro», murmuró, y cuando Ignacio se giró para reclamarle vio algo raro. No era solo miedo en la cara del anciano, era culpa. Ignacio dejó ese encuentro por la paz y se concentró en instalarse en la pequeña casa del maestro, junto al jacal de adobe donde daría clases. Los días siguientes se dedicó a conocer a los niños, a apuntar sus nombres, edades y apellidos en una libreta para mandarlo todo a la capital. Fue entonces cuando las cosas dejaron de cuadrar. En cada grupo de niños había historias normales, que si fulanito no vino porque ayuda a su papá en la milpa, que si la niña tal está enferma de tos, que si el chamaco de la tienda es muy travieso. Pero cuando Ignacio preguntaba por Julián, las respuestas eran siempre igual de vagas. «Ah, sí, el niño de Doña Remedios. Sí, el muchachito que se queda en la casa del ahuehuete». Nadie decía su edad, nadie decía su apellido. Cuando Ignacio lo anotó como Julián y puso 9 años por aproximar la propia Remedios, una mujer seca con el rebozo siempre encima, se acercó al cuaderno y borró el número con la manga. «No hace falta que lo apunte, maestro», dijo sin verlo a los ojos. Él ya aprendió lo que tenía que aprender. Ignacio, testarudo como todo buen maestro joven, replicó que tenía obligación de registrar a todos los menores para la inspección. Remedios lo miró por primera vez. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero secos, como si ya no le quedaran lágrimas. «Julián está inscrito desde hace mucho, señor Ignacio. Antes que usted naciera, antes que yo naciera. Déjelo así». Aquella frase se le clavó en la cabeza. Esa noche, mientras escribía su informe, decidió ir a la fuente más seria del pueblo, la parroquia. Se presentó con el padre Esteban, un cura joven que llevaba apenas unos años en San Jacinto. Al principio el sacerdote dudó, pero finalmente le dejó revisar los libros. Entre hojas amarillentas encontró la partida de bautizo de Julián, fechada en 1000. Al año siguiente lo habían inscrito para la doctrina, pero no había constancia de primera comunión, ni confirmación, ni nada más. Sin embargo, en las listas de catequesis, en distintas caligrafías, aparecía anotado Julián, el de Remedios, una y otra vez, en un 80. Si el acta era cierta, aquel niño de mirada cansada tenía,
En realidad casi 30 años. La sangre se le fue a los pies. Padre, esto es un error, dijo. Los libros viejos se equivocan. Usted sabe. El padre Esteban cerró el registro de golpe. El error fue preguntar: maestro, hay cosas que aquí se aceptan. Y ya. Usted no vino a corregir milagros ni maldiciones. Vino a enseñar a leer y escribir. Haga eso, y va a estar bien. A partir de entonces, Ignacio empezó a notar detalles que antes se le escapaban. Julián siempre estaba en los márgenes, parado cerca del ahuehuete en la plaza, sentado en la puerta de la capilla cuando no había misa, mirando desde lejos a los otros niños jugar. Nunca lo veía comer, ni correr, ni pelear como los demás. Cuando tocaban las campanas para el Ángelus, todo el pueblo se santiguaba. Julián también, pero sus dedos parecían no saber hacer bien la señal de la cruz, como si imitara un gesto aprendido quién sabe hace cuántos años. Un día, cansado del misterio, Ignacio decidió acercársele otra vez. Aprovechó una tarde en que el resto de los niños jugaba a las canicas y él estaba sentado solo, mirando la tierra húmeda. Oye, Julián, ¿por qué no entras a clase conmigo?, preguntó con tono suave. Podemos decir que vienes a ayudarme, nadie se enoja. Julián tardó en contestar. Cuando levantó la cara, Ignacio volvió a tener la sensación de estar viendo una foto vieja, piel sin arrugas, pero con un cansancio muy profundo. Ya estuve en esa escuela, maestro, dijo el niño. Con usted no, con otros. Usted todavía no nacía. Luego el maestro se fue, y otros también. Yo me quedé. Siempre me dejan aquí. Un escalofrío le recorrió la espalda a Ignacio. ¿Te quedas por qué?, insistió. Julián miró hacia la base del ahuehuete, donde la tierra estaba removida, como si hubieran cavado alrededor muchas veces. Porque alguien tiene que pagar, murmuró. Es el trato. Si yo crezco, el pueblo se seca. Si yo me quedo así, la tierra sigue dando. Eso dijeron. Ignacio iba a preguntarle quién lo había dicho, pero la voz ronca de Remedios tronó desde la puerta de su jacal. Julián, métete ya, que se viene el sereno. El niño se levantó sin protestar, como un soldado llamado a lista, y se fue sin despedirse. Esa noche, en la cantina improvisada del pueblo, Ignacio aprovechó que los hombres estaban ya medio entonados para sacar el tema. Preguntó por la historia de San Jacinto, por las sequías, por las plagas. Al principio lo mandaron a callar entre risas nerviosas, pero el mezcal afloja lenguas, y uno de los más viejos, don Aurelio, terminó hablando. Contó que muchos años atrás, antes de que él naciera, el pueblo se moría, la milpa no daba, el ganado caía flaco, los niños no pasaban del año. Desesperados, fueron con una curandera de otro rancho, una vieja de ojos amarillos a la que acusaban de bruja. Ella les dijo que la tierra se estaba cobrando algo pendiente, que había que ofrecer un hijo al cerro, uno solo, a cambio de que los demás vivieran, no matarlo, no enterrarlo vivo, entregarlo en tiempo detenido, dejar su vida atrapada entre las raíces del ahuehuete, para que sus años alimentaran la fuerza del pueblo. El niño elegido fue el menor de los hijos de Remedios. Era buena madre, dijo Aurelio, mirando su vaso. Pero cuando se te están muriendo todos, haces cosas que juras que nunca harías. El trato, según la leyenda, se cerró una noche de luna nueva, con rezos, velas y sangre de animales. Desde entonces, las lluvias volvieron, la milpa se puso verde, los bebés llegaron a gran, y el niño simplemente dejó de crecer. No murió, no envejeció, no se fue, se quedó atrapado en los mismos años, caminando por el pueblo como un recibo viviente de lo que habían hecho. A veces le dan juguetes, ropa nueva, lo llevan a la fiesta, dijo Aurelio, pero nadie se encariña demasiado, porque saben que no es un niño nada más. Es el recibo de la deuda. Ignacio terminó la noche con la cabeza embotada, sin saber si creer en pactos sobrenaturales o en pura crueldad humana. Aún así, decidió que no podía permitir que eso siguiera así. Empezó a escribir cartas a la capital pidiendo una inspección. Buscó argumentos legales. Habló con el padre Esteban para que interviniera. Cada intento chocaba con la misma pared. El miedo. Si se lo llevan, nos cargará la tristeza otra vez, decían algunos. Y si la tierra se enoja, murmuraban otros. Remedios lo veía pasar y se santiguaba en silencio, como si él fuera el peligro. Una madrugada despertó con ruido de pasos afuera de la casa del maestro. Al asomarse por la rendija, vio una procesión de sombras caminando hacia la plaza, llevando velas,
apagadas y algo en brazos que al principio no reconoció. Se puso el abrigo, tomó una linterna y los siguió a distancia. Todos iban hacia la guagüeta. Al llegar, Ignacio se agachó detrás de un murete y observó. Encendieron las velas una por una, sin decir palabra. En el centro del círculo, junto al tronco, estaba Julián, inmóvil, con la cabeza baja. Frente a él había una camita de madera pequeña, y sobre ella, atado con una cinta roja, un recién nacido. El corazón de Ignacio se congeló. Remedios estaba hincada junto al niño eterno, llorando sin dejar de sonreír. «Es tu hermanito Julián», decía entre sollozos. «Él sí va a crecer, porque tú te vas a quedar, como siempre». El padre Esteban estaba ahí también, pálido, sosteniendo un crucifijo que no se atrevía a levantar. Los hombres murmuraban oraciones antiguas, palabras en náhuatl, que Ignacio no entendía. De pronto, Julián levantó la vista, no hacia su madre, ni hacia el bebé, sino directamente hacia la oscuridad, donde Ignacio se escondía. Sus ojos negros y cansados lo encontraron como si supieran que él había estado escribiendo cartas, pensando en romper el trato. «Maestro», dijo con una voz que no parecía salir de su garganta, sino de la tierra misma, «ya no escriba más, no es usted quien paga aquí». Ignacio quiso salir, gritar, arrebatar al niño de la camita, pero algo lo aplastaba contra el muro. Una presión en el pecho, como cuando uno se hunde en el río, ya no encuentra el fondo. El aire se volvió denso, las velas temblaron sin viento, el ahuehuete crujió y en su tronco se abrieron pequeñas grietas de donde brotó agua oscura, como si el árbol llorara. Remedios acercó la camita a esas lágrimas negras y susurró: «Para que el hambre te pase de largo». Julián cerró los ojos. Por un instante, Ignacio juraría que el rostro del niño cambió, mostrando arrugas breves, una edad que iba y venía como una sombra. Luego todo se calmó. No hubo sacrificio de sangre humana, no hubo gritos, solo un pacto que se reforzaba en silencio. Ignacio despertó en su cama al amanecer, sin recordar cómo había regresado. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, hasta que salió y vio, en la corteza del ahuehuete, una nueva marca, una mano pequeña, estampada en la madera, todavía húmeda. Ese mismo día, el bebé de Remedios fue presentado en el pueblo, sano y fuerte. Lo llamaron Mateo. Las lluvias fueron buenas, las milpas verdes. Todo el pueblo respiró tranquilo. Julián, mientras tanto, seguía exactamente igual. La misma camisa, el mismo pantalón, la misma altura, la misma edad detenida. Ignacio intentó una última vez sacar a la luz lo que había visto. Cada vez que tomaba la pluma para escribir a las autoridades, la tinta se secaba en el tintero. Cada vez que intentaba salir del pueblo, el caballo cojeaba, el camino se cerraba por un derrumbe, algo pasaba. Al final, su cuaderno de tapas negras fue lo único que logró dejar atrás, escondido entre las vigas de la casa del maestro. De él no hubo más rastro. Unos dicen que enfermó y lo enterraron en el panteón sin cruz. Otros, que se fue sin despedirse una mañana de neblina. Lo único seguro es que, hasta hace poco, en San Jacinto seguía viéndose a un niño flaco, de camisa cerrada hasta el cuello, parado junto al ahuehuete, mirando hacia la carretera como esperando a otro maestro, a otro curioso, a otro que quiera romper el trato. Dicen que si pasas por ahí al caer la tarde y le sostienes la mirada demasiado tiempo, sientes de golpe un cansancio raro, como si todos los años que te faltan por vivir se aflojaran un poquito en las manos, y que entonces una voz, que no es de niño ni de anciano, te ofrece un intercambio. Quédate tú en mi lugar, y tu pueblo nunca vuelve a pasar hambre. Este expediente queda registrado en archivos de casos malditos. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios desde qué parte de México, Latinoamérica o del mundo escuchaste la historia del niño que jamás creció, y escribe: el trato sigue para saber que te quedaste hasta el final. No olvides suscribirte y dejar tu like si quieres que sigamos abriendo más secretos que los pueblos prefieren callar.